Estamos en el Congreso con la diputada Mirta Tundis, a quien yo respeto profundamente en lo personal y en lo profesional, así que me encanta que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. ¿Cómo estás, Mirta? Muy bien, Andrea, y vos sabés que para mí también es un afecto especial y te valoro y te sigo en los medios porque informás muy bien, porque no es fácil informarle a la gente, a los jubilados y que les llegue tan claramente. Así que te sigo mucho y bueno, valoro que haya alguien que responda a los jubilados. Yo ya no estoy en los medios, aunque extraño mucho ese lugar. Quería que me cuentes tu historia y cómo llegaste a ser la representante de los jubilados en la tele, ¿no? Bueno, es una historia que comienza en el año 90. Yo toda mi vida estuve asesorando a jubilados, empecé en las cajas de jubilaciones. En esa época estaba trabajando con el jefe de prensa de Santiago de Estrada y lo que hacía era atender al público que iba a ver a Santiago de Estrada. Cada vez que Santiago de Estrada iba a un centro de jubilados me llevaba a mí para que atienda los casos y los reclamos. Y bueno, estaban necesitando a alguien para el canal. En ese momento estaba don Luis Clur en Canal 13, cuando comenzaron las privatizaciones, y como el que estaba convocado para ir a Santiago de Estrada y tenía 3 cargos, secretario de Seguridad Social, presidente del Instituto de Previsión Social, interventor del PAMI, dice, no puedo estar, además de los 3 organismos, en una columna informativa. Y me vieron la beta a mí por el hecho de atender a jubilados y dar respuesta y dijeron, vas vos, le digo, yo no estudié periodismo, no soy periodista, sé atender a la gente. Bueno, no, tenés que ir a dar una prueba que la hice con César Massetti. Y en ese momento el productor ejecutivo del noticiero del mediodía, escucho que dicen después que le falta fuerza. Y yo dije, bárbaro, no es que me niegue a venir, pero no tengo las aptitudes para estar. Y después de una semana yo me tranquilicé y un día Daniel Gómez López, que bueno, ahora falleció, me dice, mañana empezás en el noticiero. Y así temerosa empecé, al poco tiempo me largaron a hacer móviles con gente en la calle. Me acordaba esa época terrible de Norma Pla y yo quería saber tu impresión si la marcha de los miércoles, esa imagen tan terrible de Norma Pla agarrada de las barandas y en esa demostración de la pobreza y la tristeza que estaban viviendo los jubilados, ayudó a que se instalaran las AFJP porque los jóvenes veían que efectivamente el Estado estaba administrando mal los fondos y eso como que dio también el cultivo para que entraran las AFJP. Mira, Andrea, empezó mucho antes, esto delata mi edad, empezó mucho antes de Norma Pla porque estaba Estrella Monteverde en las convocatorias de los días miércoles, estaba Carlos Simiscos, que bueno, para mí fue un dirigente de los jubilados con mucha lealtad a sus principios. Y en el interín aparece Norma Pla. Norma Pla era ese personaje visible, porque yo te digo, fuera de cámaras era alguien con mucha ternura, para nada agresiva, muchas veces utilizada por algunos sectores, precisamente por esa actitud de ella de salir a defender. Es cierto que visibilizó en el mundo, porque cuando vinieron de las Naciones Unidas a hacer informes que estaban haciendo cómo eran los jubilados en distintas partes del mundo, en África, en Estados Unidos, en Egipto, en Grecia. La verdad que cuando me muestran el documental, nosotros estábamos representados por Norma Pla subiéndose en la CGT, en la puerta, en las rejas, gritando, digo, pero esto, y después mostrando que le pegaba o le sacaba las gorras a los policías y le tiraban huevo. Digo, esto no son los jubilados argentinos, es una movilización que se hace los miércoles y que genera esa situación. Pero fuera de cámara, Norma Pla era un ser humano extraordinario, con muchas necesidades, que contaba que su hija había estudiado maestra, que ella era analfabeta y que no quería que sus hijos no estudien, y entendía y defendía la decisión y las necesidades del jubilado. Obviamente que entre lo de Norma Pla
Y entre que desde el mismo gobierno de la gestión Cavallo-Menem, desde el Ministerio de Trabajo, que desaparecieron esas libretitas, esas revistitas, había revistas con caricaturas donde Yo te las decía, ¿la tenés? Las tengo, si las querés. Sí, si tenés, Sí. por favor, Sí. siempre quise buscar, pero 2. con tantos cambios que me fui haciendo, aunque sea fotocopia. Bueno, en esas revistitas muestran a chicos diciendo, mi papá, mi abuelo gana muy poquito, una jubilación mínima, no le pagan lo que... pero yo ahora fíjate, tengo mi resumen, voy a saber cuánta plata ahorré. Y eso generó fundamentalmente que los jóvenes elijan una FJP sin saber el perjuicio que iban a tener. Me pasaba a mí en el canal, que todos los camarógrafos muy jóvenes me cuestionaban. Y el día que terminaron las AFJP, esos mismos jóvenes venían a decirme, Mirta, ¿cuánta razón tenías? Mirta, pero a mí me decía que tenía 200.000, yo te dije que eran cuotas parte, no te dije que era plata, pero ahora me dice que tengo 80.000 y toda esa otra plata se la comió la FJP porque te dije que eso se invierte, eran cuotas parte, no era plata. Bueno, la gran desilusión y el fracaso de las AFJP, que sabemos que en nuestro país no pueden existir. ¿Y vos sentís que los reclamos que hacían en ese momento, que estamos hablando de los 90, son los mismos que están ocurriendo casi en el 2020? ¿O que las necesidades o problemáticas de los jubilados han cambiado y son otras? Han cambiado muchísimo, o sea, en alguna parte son las mismas, que no les alcanza el haber, que están persiguiendo. Sabemos que en este último periodo, cuando uno va a revisar un haber jubilatorio, y vos como profesional lo has visto, no generan muchas diferencias como era en la época de los 80, de los 90. Lo que pasa es que se le ha incorporado un ingrediente que es la gran inflación, el gran aumento de los medicamentos, la falta de atención médica. Obviamente que el tema de la plata es el mismo de ahora, pero en ese momento o en otros momentos han tenido más contención a nivel social a través del PAMI, porque no nos olvidemos que el PAMI no es una obra social, es un Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de medicina, dan prestaciones sociales. ¿Y cómo fue que decidiste hacer el salto a la política? ¿Qué te motivó? ¿Qué expectativas tenías? En realidad era un desafío. Yo, cuando tuve la propuesta de Sergio Massa de estar en política, lo que dije en primer momento, los 7 u 8 Martín Fierros que tengo me los van a tirar por la cabeza, el amor que me tiene la gente se va a generar en odio, porque ya se veía la situación de lo que pensaba la gente hacia los políticos. Sergio Massa, yo le había contestado que no y me dijo, deja ese canal, que estás a través de una pantalla, venía a un lugar de mayor poder, en una banca donde puedas hacer muchas de las cosas que vos reclamás a través de la pantalla. ¿Y le cuesta mucho a los adultos mayores defenderse, denunciar? Yo sé que estas historias de agresión, de abuso, te tocan en lo personal. Y ¿qué consejo le podrías dar al adulto mayor que está del otro lado, que tiene miedo de denunciar, que no sabe si lo que le pasa es maltrato, que cree que puede ser algo temporal, que no sabe dónde denunciar? ¿Qué consejo le podés dar? Fundamentalmente porque lo viví muchísimo tiempo y a veces lo vivo acá en el despacho porque soy de puertas abiertas. El maltrato viene por parte absolutamente de la familia. Llámese hijo, lo hemos visto hace poquitos días en Santa Fe con esta pareja de adultos mayores. El maltrato no es solamente que te peguen, el maltrato es abandono. El maltrato es que no estés pendiente de tus padres. Está bien, no tenés tiempo, tenés que trabajar un montón, pero hoy con tanta tecnología, un llamadito telefónico, mamá, papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Yo no puedo ir, pero mirá, te mando a alguien, compraste los medicamentos, tenés alimento. Hay mucho abandono por parte de los familiares hacia el adulto mayor, que es una forma de maltrato.
la indiferencia absoluta, y tenés el otro maltrato donde le quitan el dinero, donde le sacan préstamos para comprarse bicicletas, equipos de audio, celulares, después no le devuelven la plata, no le pagan esa cuota, no se pueden comprar los medicamentos porque terminan siendo embargados prácticamente en sus saberes. Vos sabés que empezamos la entrevista y me hablabas de tu rol de comunicadora, que extrañás en todos estos años en los cuales vos te dirigís por diferentes medios al adulto mayor. ¿Por qué pensás que sigue habiendo falta de información? ¿Porque no se le da información concreta, completa? ¿Porque no se le da en la forma o en los medios que ellos necesitan? ¿Porque hay una clara desinformación a todo nivel? Fundamentalmente porque los medios van excluyendo, salvo el canal en el cual estás, van excluyendo el tema de los jubilados porque ensucian la pantalla. O sea, cuando muestran algo de los jubilados, muestran o que lo mataron, o que lo asaltaron, o lo lastimaron, esas imágenes. Creo que el temor a las arrugas, el temor a reconocer que esa edad va a llegar. Vos fijate que en casi todos los medios tratan de poner gente muy joven. Sí, la verdad es que nosotros generamos este espacio, este canal, con esta sensación de que había que tratar de llevar información clara, ¿no? Para evitar también errores innecesarios muchas veces a la hora de jubilarse, y para que los futuros jubilados y los jubilados pudieran tomar las decisiones correctas y no las que le dicen que tienen que tomar, ¿no? Obviamente, el tema es ese, que nos dedicamos por ahí, y es lo que te exigen los medios, que hables de jubilados. Pero vos antes de ser jubilado fuiste trabajador. Y el problema es cuando sos trabajador y te quedaste sin trabajo y no sabes qué hacer de tu vida con esos años, si algún día te vas a poder jubilar. Esas son informaciones importantísimas. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias, Andrea. No cambies. Seguí ocupando este espacio que yo ya no lo tengo, pero siento que estoy muy bien representada, mucho mejor que yo estás. Y valoro tu humildad a la hora de hablar para los jubilados. Gracias, Mirta. No, gracias a vos.